Bien, pues el tema que vamos a introducir el día de hoy en esta clase es el concepto de integral definida. Y para ello vale la pena recordar brevemente lo que significa geométricamente la integral. Entonces, recordemos el significado geométrico de integral. El significado geométrico de la integral. Pero no es cualquier integral, es la integral de Riemann. Lo hemos visto ya, de Riemann. Sí, Riemann, bueno, fue un matemático alemán, por allá contemporáneo de Gauss. Estamos hablando de los 1600, 1700. Y bueno, este personaje formalizó el concepto de suma, una suma infinita, una suma muy grande de cosas pequeñas. Y justamente por ahí viene el concepto de integral de Riemann, que ya ustedes lo saben porque lo vimos en otras clases. Sin embargo, siempre es bueno recordar o estar refrescando el significado de objetos matemáticos que en principio parecerían muy abstractos, pero que en realidad son más tangibles de lo que pensamos. Entonces, tengamos una función, por ejemplo esta. Esta es una función f. F es una función continua. Eso lo vimos en cálculo diferencial. Una función continua significa que no tiene huecos, que no tiene saltos. Entonces, f es una función continua en el intervalo de a a b. O sea, al menos de a a b, que supongan que esto es a y supongan que esto es b, al menos en ese intervalo, f es continua. Después puede tener huecos, puede tener brincos, lo que ustedes quieran, pero entre a y b, f tiene que ser continua para que pueda ser integrable. Entonces, ya hemos visto que al integrar, lo que hacemos básicamente es calcular el área de un montón de rectángulos que están aquí presentes. Un montón de rectángulos. Así. Y al calcular el área de cada uno de los rectángulos y después sumar cada una de las contribuciones particulares, lo que obtenemos es el área total que se encuentra debajo de la función. Entonces, la integral definida es, o representa, mejor dicho, representa el área bajo la función f y el eje x. Y el y lo voy a poner mejor así, con un símbolo lógico, y el eje x, para no confundirlo con el eje y. Entonces, si nosotros calculamos el área de cada uno de esos rectangulitos, ya sabemos cómo hacerlo, con las sumas de Riemann, la sumatoria, etcétera. Llegamos a un límite que lo dijimos ya en las clases pasadas y dijimos, bueno, el área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, pueden revisar sus notas, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y asterisco delta xy. Y esta suma de Riemann de infinito número de rectángulos infinitesimales, es decir, muy pequeños, es lo mismo que la integral definida desde a hasta b de la función por el diferencial de x. No sé si ya lo había comentado antes, lo voy a hacer en este momento. De cualquier manera, este símbolo de aquí tiene una peculiaridad bastante lógica. Y es, imagínense que tenemos el símbolo, pues el símbolo es bastante grande,
y nosotros lo achatamos, lo hacemos más pequeño. Al hacerlo pequeño, pues este símbolo va a ser algo así. ¿Están de acuerdo, no? Como una S. Y justamente es una S porque este símbolo significa suma. El símbolo de la integral significa suma, pero no es cualquier suma. Es una suma, lo voy a poner aquí, esto es una suma infinita de elementos muy pequeños. Y a los elementos muy pequeños se les llama infinitesimales. Parece un trabalenguas. Infinitesimales. ¿Y quiénes son esos infinitesimales? Observen esto de aquí. Este diferencial de x es equivalente a este delta x. ¿Y qué cosa era el delta x? Pues era la distancia que hay de un x inicial, que es este, xy, y de un x final, que es este, xy más 1. Entonces, cuando nosotros decimos límite cuando delta x tiende a infinito, tenemos un montón de bases, muchísimas, muchísimas bases. Profe, 1.000.000 más, 20 millones más, casi infinito. Entonces, cada una de las bases es infinitesimal, sumamente pequeña. Es por eso que este delta x evoluciona en este diferencial de x. ¿Y qué cosa es un diferencial? Una cantidad infinitesimalmente pequeña. Vean esto. Lo voy a poner aquí con otro color. Infinitesimal. Y aquí tenemos diferencial. Vean cómo hasta las palabras se parecen un poquito. Infinitesimal, diferencial. Diferencial, dife, viene de diferencia, de resta. Entonces, las basecitas son muy pequeñas. Explico esto con tanto detalle porque muchas veces ustedes y cualquier persona aprende a hacer las operaciones, aprenden a hacer las cuentas, pero no saben lo que significa. Entonces, las cuentas que hagamos de aquí en adelante, lo que representan son sumas infinitas de elementos muy chiquitos. Bien, entonces, habiendo dicho esto, que fue un recordatorio un poco ampliado de lo que ya deberíamos de saber, ya estamos en condiciones de ver qué significa operativamente, es decir, al hacer cuentas, la operación integral. Entonces, vamos a poner aquí significado operacional de la integral. Y bueno, el significado operacional hay que distinguirlo del significado geométrico. El significado geométrico es el que acabamos de platicar hace unos minutos, que era el área abajo de la función. Ese es el significado geométrico. Ahora, el significado operacional es cómo opera o qué operaciones realiza la integral. Y resulta, eso lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante, que la integral es la operación contraria a la derivada. ¿Sí? Son operaciones contrarias. Y vamos a abundar un poquito más en esto. Entonces, supongamos que f, no, mejor, antes de f, que x, bueno, x es un número real y nosotros inventamos una operación, o sea, nos la vamos a inventar, que la vamos a llamar gato. Esa va a ser nuestra operación.
Y por otra parte, inventamos otra operación que la vamos a llamar asterisco. ¿Qué hacen esas operaciones? No sé. Pero lo que sí sé es lo siguiente. Ambas operaciones tienen la siguiente característica o propiedad. Tienen la siguiente propiedad. Y la propiedad es esta. Si yo le aplico la operación gato a mi X, pues voy a obtener, supongan que voy a obtener una X grandota, una X mayúscula, ahí está. Y si yo aplico, se movió un poquito, y si aplicamos asterisco a la X grandota, lo que vamos a obtener es la X chiquita. Entonces vean qué curioso. Yo aplico gato a la X chiquita y obtengo X grandota. Yo aplico asterisco a la X grandota y obtengo X chiquita. Entonces, ¿la propiedad cuál es? Pues la propiedad es que asterisco y gato son operadores contrarios, inversos. Es decir, por lo tanto, si aplicamos gato a la X y a esto le aplicamos asterisco, este gato vuelve a la X chiquita grandota, pero el asterisco la vuelve chiquita. Es decir, no hicimos nada. Es como si el gato te pusiera aquí, el asterisco te pone acá, entonces tú aplicas gato, pum, aplicas asterisco, pum. O sea, no hiciste nada. ¿Y esto para qué? Pues resulta que la integral es como si fuera el gato y la derivada que vimos en el curso anterior es como si fuera el asterisco. Son operaciones contrarias. No porque yo lo quiera y no porque alguien lo quiso, sino porque este tipo de relación operacional se encuentra en la naturaleza y se puede describir a través de estas operaciones derivada e integral. Esto que acabo de escribir es una tontería, el gato y el asterisco, no sirve para nada, pero sí nos permite identificar qué significa una operación contraria. O sea, algo hace y lo otro lo deshace. Entonces, esto es importante lo que voy a poner. Entonces, podemos concluir lo siguiente. Podemos concluir en términos del cálculo que lo siguiente. Si nosotros derivamos una función, es decir, si derivamos una función, pero si la integramos al mismo tiempo, aquí está, diferencial de x, el resultado, ¿quién va a ser? Pues va a ser la función solita. Ahí está. ¿Por qué? Porque la derivada y la integral es como si fuera el gato y el asterisco. Vean, esta tontería que hice del gato y el asterisco ya no parece tan tonta, ya tiene sentido. La derivada hace una operación, la integral hace otra operación. Si aplico las dos al mismo tiempo, la función queda invariante, no cambia la función. Por lo tanto, la integral de una derivada
es la misma función original. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Bueno, que a partir de esto podemos encontrar una reglita, una fórmula, si lo quieren ver así, para poder calcular integrales. Lo podemos pensar de la siguiente manera. Si la derivada y la integral son contrarias, pues las fórmulas también deben ser contrarias. Es decir, las fórmulas para integrar pues deben ser opuestas o contrarias a las fórmulas para derivar. Y ahorita vamos con eso. Entonces, en matemáticas somos muy adeptos a darle un nombre a todo. Y a lo mejor eso confunde, porque cualquier cosa, un término nuevo, que le cambiaste poquito y le pones otra cosita. Entonces son muchos términos, aunque nos estemos refiriendo a la misma cosa. Sin embargo, yo se los tengo que decir para que ustedes no se sorprendan si lo ven en algún otro libro, en algún otro video, etc. A la integral de este tipo se le llama integral indefinida. Voy a poner aquí como una observación importante. Observación. A la integral operativa, como esta que nada más hace una cuenta inversa, operativa, se le llama integral indefinida. O también antiderivada. Antiderivada. Y vean que el nombre pues, es bastante intuitivo. Antiderivada porque es lo contrario a la derivada, ¿sí? Anti, contra. Entonces es bastante obvio el nombre. Entonces, alguien se pudiera preguntar, si existen las integrales definidas, ¿existirán las definidas? ¿Existirán las definidas? Y la respuesta es sí. Ese es el tema al cual queremos llegar. A definir qué cosa es una integral definida. Para eso, primero tengo que definir qué cosa es una integral indefinida y de esa manera a ustedes les va a quedar clarísimo cuando yo les diga, entonces, si esto es una integral indefinida, pues estas van a ser las definidas, ¿sí? O sea, por lógica, por comparación. Bueno, entonces esa es la misión. En algunos minutos más vamos a lograrla. Para eso voy a volverme a traer aquí la propiedad. Entonces voy a escribir aquí de la propiedad anterior. Propiedad anterior. Tenemos que la integral de la derivada de una función es lo mismo que la misma función original. Ok, entonces tenemos esa propiedad, la voy a mover para acá. Aquí la voy a enmarcar para que se vea chida. Vamos a enmarcarla. Así, listo. Entonces la integral de la derivada de una función es la misma función. Esto pudiera funcionar también así. Yo puedo invertir esto. Yo puedo decir, entonces la derivada afuera, la integral adentro, la función aquí. Bueno, me faltó aquí ponerle de x para ser más precisos. Déjenme hacerlo. Dx es igual a la función. Y pues acá también esto es igual a la función. Entonces, vamos a volver a marcar también esta. Cualquiera de las dos es equivalente, son equivalentes. Entonces, vamos a recordar un poquito, otra vez. Vean que la materia es totalmente autocontenido, significa que tienen que recordar lo que hemos visto antes, porque si no,
Esto no funciona. La fórmula para derivar, recordemos que la fórmula básica para derivar potencias es la siguiente. La derivada, qué fea me salió, la derivada respecto de x a la n, es n por x a la n menos 1. Y la n salió muy chiquita, entonces para que no quede duda, n, ahí está. Ahora sí, n por x a la n menos 1, donde n es un número real, o sea, es cualquier exponente. Hago un ejemplo súper rápido. Ejemplo para que recuerden. Si la función f de x es igual a 4x a la quinta, pues f', recuerden que la prima es la derivada, también la pueden poner así, la derivada de f de x es igual a ver, bajamos el exponente, en este caso 5 por 4, 20, x, y le restamos 1 al exponente, 5 menos 1, 4, listo. Esa es la derivada, solamente para recordar. ¿Y qué significaba la derivada? Pues la pendiente, la razón de cambio instantánea, etc. Bien, pues ahora vamos a buscar la fórmula para antiderivarla. Ahora lo que queremos es, a esta función la queremos antiderivar. Ahora, a 20x a la 4 la queremos, la voy a poner así, la queremos antiderivar. ¿Qué sabemos que nos tiene que dar el resultado? El resultado nos tiene que dar la función original. Vean, la función original. Entonces el resultado tiene que ser 4x a la 5. Ese tiene que ser el resultado, porque si antiderivas la derivada, te tiene que dar la función original. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que nos dé 4x a la 5? Pues podemos sospechar que lo que tenemos que hacer es, para empezar, al exponente le tenemos que sumar 1. Ahí está. 4 más 1, 5. Y también podemos sospechar lo siguiente. Vean que este 20 se convierte en 4. ¿De qué manera? Vean, si ustedes dividen esto entre 5, 20 entre 5, miren, les da 4. Entonces, como que tenemos una formulita. Y la formulita es esta. La integral de x a la n, diferencial de x, es, le sumo 1 al exponente y esto lo divido entre el exponente nuevo. Vean, aquí el exponente nuevo es 5 y aquí lo puse y justamente 20 entre 5 me dio 4. ¿Quién es el exponente nuevo? N más 1. Esa es la fórmula para calcular la antiderivada o integral indefinida. Ojo, indefinida, no la definida, que es el objetivo de la clase de hoy. Esto causa mucha confusión, por eso pónganle ahí así una nota grande. Esta es la fórmula para la integral indefinida. Indefinida. Nos falta algo. Sumarle una constante. Sumarle un numerito. ¿Cuál? El que sea. Profe, ¿entonces le puedo poner el 3? Sí le puedes poner el 3. Profe, ¿entonces le puedo poner el 5? Sí le puedes poner el 5. Le pueden poner cualquiera. Y como no van a escribir todos, porque nunca van a acabar, simplemente le ponemos una constante. Donde C se llama constante
de integración. ¿Y por qué se le pone la constante? Porque si yo derivo esto de aquí, ¿qué debo obtener? Esto. Porque son contrarias la derivada y la integral. Entonces, si nosotros derivamos una constante, espero que lo recuerden del curso de cálculo diferencial, la derivada de una constante es 0. Entonces, nada más nos quedaría la derivada de x a la n más 1 entre n más 1. Entonces, vamos a hacerlo. O sea, aquí no quiero que nada me crean, porque yo lo digo, vamos a hacerlo. Entonces, comprobamos. Y vamos a derivar ahora esto. X a la n más 1 entre n más 1 más una constante. Vean que le pongo corchetes para indicar que voy a derivar las dos cosas. Derivo la primera. Fórmula para derivar. Aquí está. Obsérvenla. Esta es la fórmula para derivar. ¿Qué tenemos que hacer? Bajamos el exponente. ¿Quién es el exponente aquí? N más 1. Ahí está. N más 1. Después eso lo multiplicamos por X. Ahí está. Lo pongo aquí. ¿Qué le hacemos al exponente? Le restamos 1. ¿Quién es el exponente? N más 1. ¿Y qué le tenemos que hacer? Restar 1. ¿Y quién nos queda pendiente acá abajo dividiendo? N más 1. Pues todo esto es entre N más 1. Más la derivada de una constante. Pero acabamos de decir que la derivada de una constante es 0, porque las constantes no cambian y justamente la derivada lo que mide es el cambio. Entonces solamente nos queda hacer esta cuentita de aquí. Observen que aquí abajo tenemos n más 1, aquí hay un 1. Lo mismo en el numerador y lo mismo en el denominador se cancela porque n más 1, aquí lo voy a poner, n más 1 entre n más 1 es 1. Lo mismo arriba y abajo es 1. Decimos que se cancela y lo único que sobrevive es x a la n más 1 menos 1. Pero vean, n más 1 menos 1, se elimina este con este y finalmente tenemos x a la n, que es lo que queríamos obtener. Vean, parece magia, pero simplemente estamos definiendo y haciendo una secuencia lógica de los pasos operacionales que tenemos que hacer. Esto es muy importante. Esto que acabo de hacer es muy importante. ¿Por qué? Porque acabamos de encontrar una relación magnífica entre la derivada y la integral. Es decir, la derivada y la integral son las dos caras de la misma moneda. La misma moneda se llama cálculo. Y la integral y la derivada son operaciones contrarias de un mismo elemento superior que es el análisis matemático o el cálculo. Ahora sí, ahora ya que sabemos qué es la integral indefinida, vamos a decir que es la integral definida. Entonces, ahora sí, definición. Sea f de x una función continua en AB, o sea, una función continua en el intervalo AB, entonces la integral definida se define, valga la redundancia, se define así. Entonces voy a poner matemáticamente cómo se define. La integral
me salió medio feo, la integral desde el punto A hasta el punto B de la función continua f de x es igual a f mayúscula en el punto B menos f mayúscula en el punto A. ¿Qué cosa es f mayúscula? Donde f mayúscula de x es la antiderivada de f minúscula de x. Y A y B son los extremos del intervalo. Y esto representa, voy a poner aquí como una observación, esto representa el área bajo F entre A y B. Eso representa. Y voy a hacer un ejemplo sencillo. Ejemplo. Voy a hacer más, pues, pero este ejemplo sencillo para que quede claro. La integral de 0 a 1 de x de x. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la antiderivada. Y para eso tenemos que recordar quién es la fórmula de la antiderivada. Es esta. Me la voy a traer. Copiar. Y vamos a pegarla por aquí. Pegar. La voy a poner aquí. La fórmula de la antiderivada. ¿Listo? Fórmula de la antiderivada. Entonces lo que tenemos que hacer es al exponente le sumamos 1. ¿Qué exponente hay aquí? 1. Pues le sumamos otro y esto me da x al cuadrado entre ese exponente. Vean que esto de aquí y esto es lo mismo. Por lo tanto, si aquí es 2, pues aquí abajo también va a ser 2. Ojo, en las integrales indefinidas sí le sumamos la constante. En las integrales definidas no hace falta sumar. Un poquito más adelante, cuando veamos la demostración, vamos a ver por qué no hace falta sumar esa constante. Entonces, esto ya es esta f mayúscula, la antiderivada. Ahora, esa antiderivada la tenemos que evaluar desde 0 hasta 1. Y por eso yo le pongo una recta vertical grande para indicar que va desde 0 hasta 1. Vean aquí, esto es B, esto es A. Primero evaluamos en el punto B, es decir, esta X se va a convertir en un 1 y me va a quedar 1 al cuadrado entre 2 menos, ahora en el punto A, aquí, en vez de ponerle X, le voy a poner 0. 0 al cuadrado entre 2. Hacemos las cuentas. 1 al cuadrado es 1, entre 2, pues 1/2, menos 0 al cuadrado es 0, entre 2, 0. El resultado es 1/2. Ese 1/2 es el resultado de la integral definida. Si la integral fuera indefinida, el resultado sería este más una constante. ¿Ok? Más adelante, cuando veamos aplicaciones, esto va a cobrar más sentido, ¿no? De momento queremos ser buenos haciendo cuentas. Vamos a hacer un ejemplo más. Ejemplo, la integral de 1 a 2 de x más 1, x cuadrada más 1 de x. ¿Qué hacemos? Calculamos la antiderivada de cada término. Antiderivada de x cuadrada, le sumo 1, x al cubo, entre 3.
más antiderivada de 1, la antiderivada de las constantes siempre va a ser la misma constante más una x. En este caso es la constante más la x. Y ustedes saben que 1x es simplemente x. ¿Por qué sé esto? Porque si ustedes derivan x, lo que van a obtener es 1. Entonces la integral de 1 es x, la derivada de x es 1. Son contrarias. Les sugiero que pueden buscar tablas con las fórmulas, ¿no? Son bastantes. Aquí realmente no vamos a usar muchas, es mejor que piensen, pero pueden buscar estas fórmulas en internet. Y esto lo vamos a evaluar de 1 a 2. Primero, en vez de la x, le ponemos el 2. Entonces va a quedar aquí 2 al cubo entre 3, más, aparece la x2. Vean la fórmula. Acabamos de hacer esto, restamos, menos, lo voy a poner en corchetes, y ahora en vez de la x le voy a poner un 1. 1 al cubo entre 3 más 1. Lo único que queda es hacer un montón de cuentas. Hacemos un cuenterío. ¿Va? 2 al cubo no es 2 por 3. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. O sea, 8 tercios. Más 2 menos 1 al cubo es 1 tercio más 1. Ahora sí quito paréntesis con el signo, ojo. 8 tercios más 2, más por menos 1 tercio, más por menos 1 entero, simplificamos. 8 tercios menos 1 tercio, 7 tercios. 2 enteros menos 1 entero, más 1 entero. 1 entero tiene 3 tercios. Por lo tanto, esto es 7 tercios más 3 tercios. Esto es 10 tercios. Regresamos, por favor.